Es una sorpresa, Tania, vamos con mamá, resonó la voz segura de mi esposo en la entrada. Al mirar a mi feliz esposo y a su madre, no pude contener mi sorpresa. Naturalmente, este viaje era nuestra luna de miel. Fue impactante escuchar que mi esposo había planeado traer a su madre con nosotros. Confundida por su declaración, mientras yo todavía estaba pensando qué decir, hizo una mueca como si estuviera masticando un insecto amargo y expresó su insatisfacción. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz?, preguntó. No había forma de que pudiera estarlo. Él debería haberlo entendido. Después de todo, había una profunda grieta entre su madre y yo, algo de lo que me había quejado repetidamente. Su madre parecía incapaz de perdonarme, la mujer que había robado a su preciado hijo. Cada vez que me veía, desataba un sarcasmo evidente. Su acto de ser la madre perfecta cuando mi esposo estaba cerca era especialmente problemático. Debido a esto, incluso si le expresaba lo difícil que era para mí, mi esposo no me creía. De todos modos, estaba claro que yo tenía problemas con su madre. Aún así, él siguió adelante con su plan. ¿En qué estaba pensando? ¿Has reservado el billete de avión de mamá? ¿Está reservado el hotel?, pregunté, y mi marido parecía perplejo. Pensé que lo reservaría más tarde. Eso es imposible. ¿Cuándo crees que reservamos el nuestro?, levanté la voz. Por supuesto, no había ninguna reserva para su madre. Era desconcertante que se les ocurriera siquiera que nos acompañara durante la temporada alta de turismo sin una reserva. Cuando le expliqué este punto, resopló como de costumbre. ¿Entonces podrías darnos todos los billetes? Por un momento, no comprendí el significado de sus palabras y le pedí confirmación, a lo que repitió, disgustado, si no hay billete para mi madre, entonces dame el tuyo. Yo pagué el viaje, así que tengo ese derecho. La cara engreída de mi suegra entró en mi campo de visión y me quedé estupefacta. No podía hacer más que asombrarme por su actitud. No podía entender lo que estaba pensando. No se trataba de un viaje normal, era nuestra luna de miel. No podía creer que él planeara un viaje importante con su madre. Naturalmente, yo quería evitar incluso un viaje normal con ella. Mientras me quedaba con la boca abierta por la sorpresa, mi suegra tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Parecía muy contenta de que su hijo la estuviera priorizando. Vamos, apúrate, dijo. No debería haber ningún problema ya que yo lo pagué. ¿Acaso él piensa que solo porque pagó, puede hacer lo que quiera? Mientras reflexionaba sobre esto, el costo del viaje de repente me vino a la mente. Mi nombre es Tania, tengo 28 años y trabajo en una empresa dirigida por mi padre. Al principio me trataron como una persona nepotista, pero reconocieron mi actitud seria y mis resultados y, poco a poco, la gente empezó a valorarme. Sin embargo, como soy parte de una familia propietaria de una empresa, a veces se susurran rumores maliciosos que, en ocasiones, me duelen el corazón. En esas situaciones, mi esposo Glenn ha sido mi apoyo. Tenemos la misma edad y hemos intercambiado opiniones con frecuencia como colegas desde que nos unimos a la empresa. Nuestra relación no tardó mucho en florecer. Glenn cumplió con sus funciones de manera eficiente y contribuyó a mejorar el rendimiento. Mi padre también confiaba en él. Cuando anunciamos nuestro matrimonio, mi padre aceptó de inmediato. Glenn, he oído hablar de ti. Cuida de mi hija. Por supuesto, la haré feliz, respondió mi esposo. Al ver ese intercambio, sentí la alegría del momento. En ese momento, mi padre estaba cronometrando la futura entrega de la empresa y se esperaba que Glenn fuera el próximo presidente. Mi padre pensó que mi matrimonio podría ser una oportunidad para un relevo generacional en la empresa. Aunque existía la posibilidad de confiar la gestión a alguien externo, contar con un yerno capaz le tranquilizaba. No se me da bien ponerme en evidencia, pero si un yerno competente se hiciera cargo de la gestión, sería ideal. Mi padre no hablaba de esto directamente con nosotros, pero a menudo hablábamos juntos de la gestión empresarial, por lo que mi marido y yo esperábamos que algún día ocurriera. El padre de mi marido ya falleció y su madre vive sola. Mi marido ama profundamente a su madre y, durante nuestro noviazgo, si ella llamaba en busca de ayuda, él corría a buscarla de inmediato. Como ella lo crió sola, siempre he apoyado, con una sonrisa, su deseo de corresponderle. Pensaba que un hombre que respeta a su madre de esta manera es una persona maravillosa y estaba orgullosa de estar con él. Sin embargo,
desde que nos casamos y empezamos a vivir juntos, he empezado a tener más dudas. Voy a ver a mamá un rato. Esta frase se ha convertido en la frase habitual de mi marido, que visita a su madre todas las semanas. ¿Tu madre está mal?, le pregunto preocupada, pero la respuesta que recibo es que no. Tania, no te preocupes. Es importante pasar un tiempo a solas de vez en cuando. Al principio, hablaba con amabilidad, pero últimamente ha dejado de mostrar ese tipo de actitudes. Un sábado por la mañana, hablé con mi marido, que tarareaba alegremente una canción. ¿Vas a ir a casa de tu madre hoy? Su buen humor cambió al instante. Mi marido dejó lo que estaba haciendo y respiró profundamente. ¿Por qué lo dices así?, preguntó, con irritación visible en su rostro. Sorprendida, me encogí de hombros. Puede que haya sonado acusadora sin darme cuenta. Ya lo había dicho. Me miró fijamente y dijo, mamá se siente sola. Me voy porque tienes dificultades con ella, ¿entiendes? No pude ocultar mi agitación ante sus palabras. De hecho, tengo dificultades con mi suegra. Por supuesto, al principio no fue así. Ella es la mujer que trajo a mi amado esposo a este mundo y sinceramente deseo apreciarla. Sin embargo, el afecto no siempre se devuelve por igual. Mi suegra me veía como la mujer que le robó a su hijo. Cuando mi esposo estaba lejos, desde la primera vez que nos conocimos, ella me lanzaba continuamente palabras frías. El primer incidente ocurrió justo después de que mi esposo fuera al baño. Su expresión amistosa cambió de repente y me escrutó de arriba a abajo como si evaluara mi valor. Entonces, eres la hija del presidente. No pareces muy sorprendida por sus palabras. Me sorprendió el cambio drástico en la actitud de mi suegra. Ella siguió escupiendo veneno. ¿Te atreves a aparecer aquí con calma después de robarme a Glenn? No me malinterpretes, no te reconozco en absoluto. Al ver mi sorpresa, resopló burlonamente e hizo un sonido burdo al sorber su té. Era como si fuera natural que no me ofrecieran té. Suegra. No me llames suegra. Es desagradable. Me pregunté por qué tenía que encontrarme con tanta hostilidad por parte de alguien a quien conocía por primera vez. Pero cuando traté de hablar, mi suegra me rechazó de inmediato. Me sentí impotente y, como estaba confundida por la situación, escuché los pasos de regreso de mi esposo. La suegra drásticamente cambiada sonrió una vez más y me ofreció té, como si hubiera olvidado lo que había sucedido antes. Lo siento, olvidé ofrecerte té, dijo con una risa ligera. Y cuando mi marido regresó, ella se rió entre dientes. Madre, ¿aún no había servido el té? Glenn, tu prometida es muy encantadora. Perdón por olvidarme de servir el té, dijo mi suegra con una sonrisa. Luego agregó, Tania, no dudes en llamarme, suegra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Desde entonces, mi suegra ha seguido lanzándome palabras duras, pero solo cuando mi marido no está cerca. Es como si tuviera una doble personalidad. Mi marido no puede ver su verdadera naturaleza, incluso si hablo con él, la descarta con un, mi madre nunca haría algo así. Dice, si te sientes tan incómoda, no tienes que obligarte a conocerla, y no me cree en absoluto. Al principio, le supliqué desesperadamente, pero con el tiempo, me cansé de que defendiera a su madre y comencé a evitar conocerla. Ahora, solo visito la casa de mis suegros cuando es necesario, mi marido podría pensar que odio a su madre. Asegúrate de cerrar la puerta con llave cuando te vayas, me dijo, y hoy, como siempre, se fue sin mirar atrás. Traté de acercarme y decirle, espera, pero no lo vi, su espalda se desdibujó entre mis lágrimas. Después del conflicto con su madre, no regresó a casa. Hay momentos en los que parece que su madre es más importante para él que yo. Aparte del problema con su madre, Glenn es un esposo maravilloso. Cuando tengo problemas con el trabajo, él se da cuenta rápidamente y ayuda, y comparte activamente las tareas domésticas, esto a pesar de su apretada agenda de trabajo. Es un alivio que reconozca que no hay necesidad de reuniones innecesarias. Con estos pensamientos en mente, hojeo los folletos de viajes. Niego con la cabeza y decido concentrarme en los planes que tengo actualmente, que es la preparación para nuestra tan esperada luna de miel. Durante este viaje, debería poder olvidarme de su madre y divertirme. Al menos no habrá llamadas repentinas para mi esposo. Considero a dónde ir, al ritmo de mi esposo,
que acaba de convertirse en el líder del equipo para un nuevo proyecto. Si es posible, me gustaría permitirme algún lujo en esta ocasión. Mientras pasaba las páginas y me sentía tentada, pronto desistí de esa idea. Te dejé todos los preparativos a ti, así que al menos quiero que el pago salga de mi cuenta, dijo mi marido. Yo tenía la intención de pagar la luna de miel juntos, pero él se rió, sin querer escuchar. Pensé que no era correcto que él solo asumiera todo el costo, así que decidí pagar una parte yo misma. Además, siendo la hija del presidente, el sarcasmo de mi suegra sobre ser extravagante solo aumenta, lo cual es duro. Pensándolo bien, no puedo evitar esbozar una sonrisa irónica. Justo cuando había decidido concentrarme, los pensamientos de mi suegra invadieron mi mente nuevamente. Detengamos esto, me dije, y para cambiar mi estado de ánimo, dejé el folleto a un lado y comencé a preparar la cena para mi esposo, que regresaría pronto. Entonces llegó la mañana de nuestra luna de miel. Mientras estaba atareada con los preparativos, de repente sonó el timbre. Sí, entra, dije mientras abría la puerta, pero me quedé atónita por lo que tenía delante. ¿Suegro? Allí estaba, vestida con ropas llamativas y con una gran maleta a cuestas. Al notar mi voz, mi marido se asomó. Mamá, llegas temprano. Mientras mi marido la saludaba con una sonrisa, mi suegra ni siquiera me miró. Incapaz de ocultar mi confusión, pregunté, ¿temprano? ¿Qué quieres decir? Justo cuando estábamos a punto de irnos de luna de miel juntos. ¿Qué podía implicar su gran equipaje? ¿Podría ser que tuviera la intención de quedarse en nuestra casa durante nuestra luna de miel? Atormentado por este pensamiento, mi marido anunció alegremente, es una sorpresa. Mamá viene con nosotros. ¿En serio? Mientras mi marido aplaudía con alegría, un sonido extraño se me escapó por sorpresa. ¿Qué estás pensando? Insistí. Espera, ¿qué significa esto? Pregunté en estado de shock, y mi esposo declaró felizmente, es una sorpresa. Mamá viene conmigo. Mientras me levantaba, sin poder ocultar mi desconcierto, mi esposo orgullosamente puso su brazo sobre el hombro de su madre, diciendo, será más divertido con mamá. Al ver esto, mi suegra me sonrió con aire de suficiencia mientras yo preguntaba incrédula, espera un minuto. ¿No se supone que la luna de miel es solo para la pareja? ¿No deberíamos al menos haber hablado de esto de antemano? Traté de mantener la calma a pesar de la confusión, incluso cuando estaba segura de que no estaba equivocada. Mi esposo parecía dudar de mis palabras. ¿Por qué no podemos entendernos? Me pregunté. Además, mi suegra, aparentemente disfrutando de mi angustia, tarareó para sí misma. ¿Por qué debe surgir tanta discordia el día que nos vamos de luna de miel? ¿Hacer algo así como una sorpresa? ¿En qué estabas pensando? Exigí enfadada, a lo que mi marido respondió, está bien porque yo pagué todo, ¿no? Al notar mi asombro, frunció el ceño. No, no está bien. Podría ser que su oferta de pagar el viaje no fuera solo para consolarme, sino para silenciar cualquier objeción sobre llevar a su madre conmigo. Espera, eso no va a funcionar. Objeté, provocando que tanto mi marido como mi suegra se mostraran visiblemente disgustados. ¿Por qué no va a funcionar? Preguntó mi marido, y mi suegra se burló infantilmente. Tania no quiere viajar conmigo, ¿verdad? Sentí que me iba a doler la cabeza. El problema no es eso, Glenn. ¿Qué pasa con el billete de avión de tu madre? ¿El hotel está reservado? Cuestioné, provocando que mi marido pareciera perplejo. Pensé que podríamos reservarlo más tarde. Eso es imposible. ¿Cuándo crees que reservamos nuestros billetes y hotel? Levanté la voz. Pensaba que todo podía salir bien sin ningún tipo de planificación. Aunque traté de evitar los lujos, el hotel que elegimos era decente, especialmente ahora, en pleno periodo de vacaciones. No hay forma de que los vuelos y los hoteles estén disponibles ahora. Cuando insistí en el tema, mi marido, naturalmente, se acercó. Entonces, ¿podrías darme todos tus billetes? Por un momento, no pude entender el significado de sus palabras y le pedí una aclaración, a lo que repitió, molesto, si no hay billetes para mi madre, entonces dame los tuyos. Yo pagué el viaje, así que tengo derecho a hacerlo.
La cara engreída de mi suegra entró en mi campo de visión y me quedé estupefacta. ¿Qué está pasando? ¿Qué me están diciendo? Mi madre se tomó la molestia de prepararse, así que he decidido que este viaje será solo ella y yo. Iremos contigo en otro momento, eso debería estar bien. La facilidad con la que mi marido favorecía a su madre me dejó incapaz de seguirlo. ¿Cree que está bien si no estoy allí? Lo diré de nuevo, esta es nuestra luna de miel, solo para mí y mi marido. Que me obliguen a entregarle los planes a mi suegra, que apareció de la nada, es algo que no puedo aceptar. Dice que su madre se preparó para ello, pero eso no importa. Si quiere mantener la paz, su madre debería dar un paso atrás. Sin embargo, me sentí totalmente consternada cuando mi marido siguió diciéndome que me diera por vencida. Vamos, date prisa. No debería haber ningún problema, ya que yo lo he pagado, dice. Yo iba a mantener esto en secreto. Reprimiendo un dolor de cabeza, suspiré profundamente. Mi padre está cubriendo el costo de este viaje, no tú. Así que es extraño que exijas los billetes, ¿no? Al oír esto, mi marido pareció desconcertado, como si no pudiera aceptar el hecho. Eso tiene sentido, pensó. Había asumido que él había pagado, por eso podía ser tan asertivo. ¿Por qué tu padre haría algo así?, comenzó a preguntarse con sorpresa. Lo miré con frialdad. Mi padre decidió pagar los gastos de la luna de miel como regalo para que pudiéramos ahorrar para nuestro futuro. Incluso me había dicho que lo mantuviera en secreto, considerando el orgullo de mi esposo. ¿Por qué me lo ocultaste? Se enfureció mi esposo, con el rostro rojo de ira. Mi suegra también parecía sorprendida al saber que mi padre había financiado el viaje, y mientras escuchaba la voz enojada de mi esposo, mi corazón se enfrió rápidamente. Había soportado las quejas de mi suegra y los prejuicios de mi esposo hacia ella durante demasiado tiempo, y finalmente se me acabó la paciencia. Si ustedes dos quieren ir, entonces devuélvanle el dinero a mi padre y cancelen las reservas. Por favor, arreglen su financiación y comiencen de nuevo. Ignorando los intentos de mi esposo y mi suegra de detenerme, rápidamente tomé mis maletas y salí de la casa. Esto no era una broma. No estaba bien usar el dinero de mi padre para gente como ellos. Como yo estaba muy ocupada y me habían encargado de todas las reservas, reservé los vuelos y el hotel a mi nombre. Gracias a ello, pude cancelar todo rápidamente y coger un taxi. En lugar de dirigirme al aeropuerto previsto, le di al conductor la dirección de casa de mis padres. Cuando una hija que se suponía que iba de luna de miel volvió a casa con un gran equipaje, mi padre se quedó atónito. Cuando le expliqué la situación, estalló de ira. ¿Qué es esta historia? ¿Es una broma? Las constantes llamadas de mi marido no hicieron más que avivar la ira de mi padre. Yo también estaba furiosa. Esta conversación consolidó mi decisión. Papá, estoy pensando en divorciarme. Cuando le expresé mi resolución, mi padre calmó su ira y me consoló con dulzura. Sin decir una palabra, se limitó a acariciarme la espalda con suavidad, dejándome sentir su calor. Lo siento, papá. Mientras dejaba que estas palabras se deslizaran entre mis lágrimas, mi padre me agarró la mano con firmeza. Al día siguiente, mi marido llegó a casa de mis padres con una caja de caramelos como disculpa. Justo cuando estaba a punto de rechazarlo en la puerta, intervino mi padre. Si estás considerando el divorcio, tenemos que hablar adecuadamente. Escuchemos directamente sus verdaderas intenciones. Déjalo entrar en la casa. Aunque tenía la intención de consultar a un abogado, seguí el consejo de mi padre y lo recibí. Tan pronto como mi marido vio a mi padre en la puerta, se disculpó de inmediato. Me sentí irritada al ver a mi marido fingiendo ser inocente delante de mi padre. Mientras mi marido seguía disculpándose, suspiré y mi padre me instó a que lo acompañara a la sala de estar. Presidente, le pido disculpas por las molestias causadas por este disturbio, dijo mi marido, comenzando a disculparse con la cara hacia abajo sobre la mesa, incluso antes de que terminaran los saludos. De vez en cuando, incluso en privado, mi marido llama a mi padre, presidente. Solía bromear diciendo que se había convertido en un hábito, pero en los momentos en que llama a mi padre, presidente, parece adoptar una actitud empresarial. Tal vez sea porque está acostumbrado a eso en el trabajo. Su forma ensayada de disculparse era inquietantemente perfecta. ¿Por qué es esta disculpa?, insistió mi padre,
suspirando repetidamente. Sus emociones eran las mismas que las mías. Mi esposo solo repetía, lamento causar un disturbio. Esto no era una disculpa para mí, era solo un insulto. Cuando mi esposo, en pánico, trató de decir algo, lo interrumpí y le presenté los papeles del divorcio. ¿Sabes cómo llenar estos papeles de divorcio? Mi parte ya está completa, por favor, consúltalos, dije, hablando con deliberada cortesía. El rostro de mi esposo se puso pálido mientras miraba los papeles del divorcio. Espera, Tania, ¿divorcio? Parecía que era la primera vez desde que llegó a la casa que me miraba con seriedad. Siempre he sido su segundo. Eso debería estar bien, ¿verdad, Glenn? Tienes a tu madre, dije. Si esa es su actitud, también estoy preparada para actuar como un profesional y rechazar cualquier intento de reconciliación. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué traer a mi madre aquí? Ella también estaba deseando hacer ese viaje. Podemos hacer otro viaje juntos en otro momento, Tania. Consternada por su falta de comprensión, repliqué. ¿En cualquier momento? ¿Qué significa eso? Se suponía que era nuestra luna de miel. Mi cuerpo se estremeció y me mordí el labio de dolor por la atrocidad. ¿Por qué un marido querría traer a su madre de luna de miel? ¿En qué lugar del mundo ocurre eso? Me pregunté, asqueada por la idea. Sin embargo, como para empeorar la situación, mi marido insistió obstinadamente. Al principio fue solo una sugerencia de ir juntos. ¿No fuiste tú quien dijo que no había vuelos ni hoteles disponibles? Dijo Glenn. Piénsalo. ¿Cómo podríamos prepararnos para un plan de último minuto? Respondí, pero parecía que Glenn no entendía nada. Increíblemente, hablaba en serio. Glenn mostró su enojo abiertamente y alzó la voz. ¿Estás diciendo que envíes a mi madre de regreso a pesar de que ella también estaba ansiosa por este viaje? En ese momento, mi padre intervino y calmó la situación. Terminemos esto ahora, dijo mi padre con calma. Después de un silencio, sacudió la cabeza con decepción. Glenn, estoy decepcionado, dijo mi padre, y Glenn de repente lo llamó presidente y enderezó su postura. Mi padre observó a Glenn parado allí con una mirada llena de profunda tristeza y decepción. En el pesado silencio, mi padre habló. ¿Por qué elegiste a tu madre en lugar de a Tania en una situación así? Esa pregunta pesó mucho en Glenn. Buscando palabras, Glenn tartamudeó, bueno, visiblemente sudando por el nerviosismo. Aunque Glenn podía ser asertivo conmigo a veces, nunca podía desafiar a mi padre. Mi padre continuó, se supone que la luna de miel es para la pareja. Podrías haberte ido con tu madre en cualquier momento después de eso, ¿verdad? ¿No era verdad cuando dijiste que amabas a mi hija? A esto, Glenn gritó, no miento. Solo quería tratar a mi madre tan importante como ella. Ante este repentino arrebato, mi padre miró severamente a Glenn por primera vez. Incluso si entristece a Tania, ¿está bien?, presionó, y Glenn se quedó sin palabras, tartamudeando. Luego, temblando, dijo, lo siento, pero sus manos apretadas mostraban claramente la humillación que sentía. Su disculpa fue porque era necesaria, no porque realmente pensara que la situación estaba mal. Se estaba disculpando porque mi padre, el presidente, estaba enojado, no porque él mismo sintiera la necesidad. Glenn, eres una persona capaz, dijo mi padre, y Glenn mostró momentáneamente una expresión de alivio, pero pronto se dio cuenta de que había entendido mal. La mirada de mi padre era gélida, como un lago en pleno invierno, y atravesó a Glenn con una severidad cada vez mayor. Sin embargo, incluso si eres bueno en tu trabajo, nunca se puede confiar en una persona que no aprecia a su familia, declaró mi padre con una expresión severa, enfatizando sus palabras al intentar entregarle un bolígrafo a Glenn. Ante este gesto, Glenn se estremeció visiblemente, mostrando signos de profundo miedo. Por favor, espera. Por favor, evitemos el divorcio. Cambiaré mi corazón, suplicó Glenn, sin dejar de negarse a tomar el bolígrafo. Al ver esto, mi padre tomó su mano a la fuerza, lo obligó a agarrar el bolígrafo y dijo con severidad, no deberías disculparte conmigo. Conmocionado por estas palabras, Glenn se volvió hacia mí y comenzó a pedir ayuda. Tania, por favor haz algo, por favor, cualquier cosa menos el divorcio, por favor, dijo mientras se alejaba de mi padre y se aferraba a mis piernas,
mirándome suplicante. A partir de ahora daré prioridad a Tania, prometió con fuerza, pero sus palabras se sintieron vacías, como si sus lágrimas ya se hubieran secado. Podía sentir vagamente el desprecio por mí escondido detrás de sus palabras. Por favor, si nos divorciamos, no podré pagar las deudas, soltó Glenn en pánico. Confundida, pregunté, ¿deudas? ¿De qué estás hablando? Repitiendo la nueva información que acababa de escuchar. Entonces, de repente, retrocediendo de mis pies, se cubrió la boca y mostró una mirada de arrepentimiento. Abrumados por la situación, mi padre y yo lo miramos en silencio. En medio de la tensión, Glenn tartamudeó, bueno, y finalmente, reuniendo su determinación para hablar con nosotros, comenzó. Entonces, fue cuando se reveló la impactante verdad. Con su actitud temerosa, mi padre y yo estábamos tan asombrados que todo lo que pudimos hacer fue sostener nuestras cabezas con incredulidad. Increíblemente, Glenn y su madre habían estado seguros de que el puesto de presidente era casi seguro suyo y habían estado gastando dinero sin moderación. La razón por la que visitaba la casa de su madre casi todas las semanas era también para disfrutar de un estilo de vida lujoso con ella. Cuanto más oigo, menos motivos encuentro para mantener a este hombre como tu marido, Tania, dijo mi padre con disgusto, demasiado decepcionado para encontrar las palabras. En medio de esto, Glenn finalmente suplicó con seriedad, por favor, espera. Si estoy divorciado, ¿cómo se supone que voy a vivir a partir de mañana? Sus continuas disculpas, repetidas una y otra vez, parecían casi mecánicas, como un juguete de niño que se mueve automáticamente, e incluso eran cómicas en su desesperación. Eso no tiene nada que ver con nosotros, respondí con frialdad, simplemente esperando a que Glenn firmara los papeles del divorcio. Decidiendo que no tenía sentido seguir discutiendo, mi padre y yo decidimos tomar café en silencio. Naturalmente, no le ofrecimos café a Glenn. Aunque estaba escrito de manera un tanto forzada, el divorcio se finalizó después de que se completaron todos los procedimientos legales. El abogado que mi padre había contratado era sumamente competente, y mi diario detallado ayudó mucho en las negociaciones, garantizando que el proceso transcurriera sin problemas. Además, cuando reclamamos la pensión alimenticia, incluidos los costos de la luna de miel cancelada, hubo una solicitud de la otra parte a través de su abogado para una reducción. Sin embargo, mi padre rechazó inmediatamente esa propuesta, y no pude evitar reírme cuando escuché su decisión. En cuanto a Glenn, los rumores de nuestro divorcio se extendieron rápidamente por toda la empresa, lo que provocó un cambio total en el ambiente que lo rodeaba y lo hizo sentir incómodo. En consecuencia, decidió dimitir a toda prisa. Como fue una dimisión por voluntad propia, su indemnización por despido no fue sustancial y terminó utilizando todos sus modestos ahorros para cubrir la pensión alimenticia y sus deudas. Como resultado, ahora vive una vida muy modesta. En cuanto a su madre, ha enfermado y está completamente postrada en cama. Parece que se las arregla para sobrevivir con trabajos a tiempo parcial y ha estado contactando a antiguos colegas para obtener ayuda financiera, aunque la verdad de estas historias es incierta. Ahora, estos cuentos se han convertido en tema de bromas en las fiestas de borrachera. En cuanto a mí, mi padre finalmente ha decidido retirarse de su puesto de presidente y, con el apoyo sustancial de otros empleados, es probable que yo asuma el cargo de próximo presidente. Aunque inicialmente dudé en asumir el papel debido a mi incomodidad con el liderazgo, la rara expresión de vulnerabilidad de mi padre, deseando confiar la empresa a alguien confiable, ha renovado mi determinación. Siento la responsabilidad de cumplir con las expectativas que mi padre ha depositado en mí. Aunque al principio me mostré reacio, parece que he heredado de él el talento para la gestión. Gracias a su continuo apoyo como presidente, el rendimiento de nuestra empresa está mejorando de forma gradual pero constante. Con esta nueva confianza, cada vez más personas se acercan a mí en diversos eventos para directores ejecutivos. Todavía no he considerado iniciar un nuevo romance, pero puede que se esté acercando un buen momento para iniciar una nueva etapa en mi vida.